Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar de un personaje del que algunos le consideran el Rasputín de Vladimir Putin, otros lo llaman el filósofo más peligroso del mundo. Me refiero a Alexander Dugin. La foto que tenemos en portada es Alexander Dugin. Ese filósofo maldito, un filósofo considerado por algunos un nuevo, digamos, Alfred Rosenberg, por sus simpatías o, digamos, coqueteos con el nacionalsocialismo alemán. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar un poquito, brevemente, de su proyecto, Proyecto Eurasia, porque es bastante interesante conocer algunos de sus postulados y que deja bien patente en ese proyecto llamado Eurasia, y en el cual quizás podamos comprender un poquito, digamos, ciertas obsesiones de Vladimir Putin, ciertos intereses, ciertas alianzas. Así que bueno, vamos a ver un poquito y voy a leer textualmente algunos de los extractos que me parecen bastante interesantes en este, digamos, coqueteo con este proyecto Eurasia de Alexander Dugin. Bueno, pues aquí tenemos a Alexander Dugin, una de sus fotografías emblemáticas, ¿no? Con lanzacohetes RPG. Bueno, siempre ha sido bastante, bastante polémico. Quizás, por eso quizás yo puedo entender, quizás incluso la melenita, la barba y todo, digamos, un poquito pues esa afinidad con Donald Trump. Cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales, las primeras que se presentaba, en las cuales ganaría ajustadamente y se hablaba mucho de, digamos, intromisión de los servicios de inteligencia rusos. Alexander Dugin, en su videoblog, lo festejaba como un momento histórico, la victoria de Donald Trump. Me pregunto qué hacía un ruso, un ruso, con una idea bastante un poco alejada de, digamos, de las ideas capitalistas, ultracapitalistas que tiene Donald Trump, que había en común, ¿no? Y quizás lo que más le une es precisamente su desprecio por la democracia. Eso es un punto fundamental en ambos casos. El desprecio hacia la democracia. El desprecio hacia la sociedad. Las sociedades occidentales tal y como las vemos hoy día. Se busca en la tradición encontrar el sentido que se ha perdido después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que fue un antes y un después. Europa no volvió a levantar cabeza y por ende hablar de Europa es hablar de Occidente. En fin, bueno, aquí tenemos a Daria Dugina, hija de Alexander Dugin. Una auténtica preciosidad, es lava, ¿verdad? Auténtica preciosidad. O se lo pintó, en algunas fotos aparece rubia, ella realmente tiene el cabello castaño. Y la verdad que le queda muy bien el castaño, todo se ha dicho, ¿no? Muy guapa. Esta señorita, esta princesa eslava, que fue vilmente asesinada cuando se inició el conflicto, esa operación especial de Rusia en Ucrania, y que desgraciadamente falleció en un atentado que le costó la vida. Murió de forma instantánea, un coche bomba. Bueno, le habían puesto una bomba en el coche que utilizaba en aquel momento. Aquí vemos una foto, vemos el fuego del coche donde iba Daria Dugina. Y aquí está Alexander Dugin echándose las manos a la cabeza diciendo no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. De hecho, el atentado no iba dirigido hacia la hija de Alexander Dugin, sino hacia el propio Dugin. ¿Qué ocurrió? Habían estado en una celebración con unos amigos y en un momento determinado, la niña pues quiso marcharse un poquito antes de tiempo y decidió coger el coche del padre. Y bueno, pues fue fatal, fatal. Una decisión que le costó la vida. Alexander Dugin pues iba en otro coche, incluso
por muy poquito, pues quizás el impacto, la explosión, pues no afectó al coche donde iba Alexander Dugin con otros amigos, ¿no? Aquí tenemos el carnet de identidad de una militar ucraniana, de los servicios de inteligencia ucranianos, que fue, según la Federación Rusa, la responsable de colocar ese artefacto en el vehículo de Alexander Dugin, que lamentablemente su hija cogió el coche y bueno, pues quizás hubieran muerto los dos. De hecho, habían asistido a ese evento con amigos los dos juntos, el mismo vehículo. Luego le pasa a Alexander, pues decidió, pues seguramente con las ganas de hablar, pues decidiría ir en un coche con otros amigos a cierta distancia de su hija. Aquí tenemos a Dugina, ese momento, en ese entierro, en ese sepelio ahí. Una auténtica princesa de lava. Y evidentemente una tragedia para Alexander Dugin. Una tragedia perder a tu hija, asesinada vilmente. Y lo peor de todo, que desgraciadamente ese atentado no iba dirigido hacia ella, sino hacia él. Con lo cual, pues ese dolor aún se acrecenta aún más. Es decir, yo estoy vivo y mi hija ha fallecido. Cuando realmente yo debía haber muerto en dicho atentado. Pero así es la vida, ¿no? Bueno, ¿qué dice Alexander Dugin en su proyecto Eurasia? Bueno, conservación de la variada herencia cultural. A nivel cultural, el objetivo principal del proyecto eurasianista de Rusia es la afirmación de un modelo pluralista, diferenciado a múltiples niveles y alternativo respecto a los esquemas de unificación unidimensional ofrecidos por los partidarios del globalismo bajo la influencia de Occidente. La uniformidad es la sociedad de consumo, formada bajo la impronta americana y fundada sobre el individualismo. Fluye de forma inevitable hacia el desarraigo de una amplia variedad de elementos culturales, sociales, religiosos y étnicos. Rusia debe proclamar a escala mundial su propia misión de garante de la floreciente complejidad, como centinela en las relaciones entre los naturales y variados conjuntos humanos civilizados, la afirmación y conservación de esta variedad histórica, de la vida cultural de los pueblos y del Estado como el fin supremo del proyecto eurasianista de Rusia y a nivel de civilización. La verdad es que en este prólogo de la concepción del proyecto Eurasia, la verdad que tiene muchos vínculos por toda Europa, con diferentes organizaciones de extrema derecha. Desde Alemania, Italia, Francia, pero no nos confundamos, Ni Le Pen ni la Meloni tienen nada que ver con dicho proyecto. Sí que hay gente dentro de sus partidos que creen en el proyecto ofrecido por Alexander Dugin. Una vuelta a las tradiciones, a los valores tradicionales, aunque desde su perspectiva, en el cual se aleja de Europa. ¿Por qué se aleja de Europa? Pues sencillamente porque comprende que Europa no quiere que Rusia sea parte de Europa. Y ciertamente es así. Europa pues siempre ha mirado a los rusos como un pueblo asiático, no como un pueblo europeo. Y eso pues desgraciadamente para Rusia, que lleva desde el siglo XVII, se puede decir, intentando demostrar al resto de pueblos europeos que ellos también lo son. Pero infructuosamente nunca lo consiguieron. Nunca. Y aunque digamos que, por ejemplo, Vladimir Putin, cuando llega al poder, a la presidencia de Federación Rusa, tiende puentes. De hecho, propone a los países europeos la posibilidad de que Rusia entre a formar parte de la Unión Europea. Bueno, la respuesta, pues obviamente fue muy parecida a la que se le dio a Turquía. Dale largas, que es lo que más se sabe hacer aquí, ¿no? Quizás por esas cortas miras, quizás sobre todo por Inglaterra, ¿no? O Reino Unido, Gran Bretaña, tenía diferentes nombres, ¿no? Esto de la pérfida Albión, y que realmente, pues ellos siguen todavía en su cabeza con la idea en mente de que ningún país europeo debe ser una amenaza para el resto de los países europeos. Desgraciadamente, esa mentalidad, digamos un poco arcaica del pasado, debería haber sido modificada con el
pasar de los años. Sin embargo, Inglaterra no ha cejado en su empeño de ver a Rusia como el enemigo. Como el enemigo, así de claro, por muchos puentes que ha tendido. Es más, Vladimir Putin no solamente dio un pasito adelante con su intención de entrar a formar parte de la Unión Europea, sino inclusive, llegó a postular la idea de, oye, quién sabe, quizás con los años, primer paso Unión Europea y posteriormente OTAN. Sí, Rusia, la Rusia Vladimir Putin. Vladimir Putin, sus primeros años en el poder, quería formar parte de Occidente. Lamentablemente, las puertas se le cerraron. Bueno, lo de la OTAN, bueno, ya no tenía solamente la oposición de los británicos, que lo veían con mucho recelo, sino también los estadounidenses. Oye, en toda historia tiene que haber un bueno y un malo. Y aunque Rusia ya no era la antigua Unión Soviética, ni mucho menos, era simplemente un triste recuerdo del poder que llegó a tener durante la época de la Unión Soviética, fue rechazado. Bueno, tres cuartos de lo mismo que le ocurre a Turquía. Turquía ha estado durante décadas empeñada en formar parte de la Unión Europea. Y la respuesta siempre ha sido no, a pesar de que Turquía es un país miembro de la OTAN. Y que en ciertas formas, por un lado se le dice, bueno, sí, está en Europa, tenéis ahí un pedacillo ahí alrededor de Estambul. Vale, sí, pero ¿cuál es vuestro problema? Que sois musulmanes. Y aunque es verdad que Turquía, desde el siglo XIX, intentó dar un giro de 180 grados, renunciar a sus tradiciones, occidentalizarse, realmente no le ha servido para nada. Esa renuncia de sus valores tradicionales del pueblo turco no han servido para nada. Intentar acercarse a Europa ha sido infructuoso. Y esto mismo ha ocurrido, lamentablemente, con un país que sí es europeo. Rusia es Europa, Europa es Rusia. Algunos dicen que Europa termina los Urales. Vale, sí, vale, podríamos considerarlo. Si termina los Urales, me están diciendo que Rusia debería ser parte de Europa. Pero algunos son los que dicen esto es Europa y esto no es Europa. Los mismos que se dividieron pues a Oriente Medio y se repartieron a África. Nos ponemos aquí a trazar con nuestra regla. Mira, esta parte para ti, este pedacito, el otro para ti. Lo mismo que hicieron en Oriente Medio, exactamente tres cuartos lo mismo. En ese caso, ingleses y franceses, aunque a Francia, digamos que en África también Francia y Reino Unido son los que se reparten, digamos, África. Luego sí, de unos pedacillos a otros países, a Bélgica, Holanda, Alemania. Pero el gran pastel se lo reparten ingleses y franceses, igual que hicieron con Oriente Medio. La cuestión es que, desgraciadamente, lo que ocurrió con la invasión o esa operación especial, dependiendo de qué fuente escuchemos, ¿no? Para los prorrusos, pues evidentemente es una operación especial, como decía Vladimir Putin. Para los prooccidentales, proucranianos, pues evidentemente, pues aquello es una invasión. Realmente, a todo efecto, es una invasión. Queramos ponerle el nombre que le queramos poner. Hablemos de denazificar, que es bastante irrisorio, porque el filósofo más peligroso del mundo, Alexander Dugin, pues tiene muchos coqueteos con el nacionalsocialismo. Y esas vinculaciones dentro de la extrema derecha, que eso es también es muy amplio, es un campo muy amplio. Digamos que hay células nacionalsocialistas que están muy infiltradas en los grupos, digamos, de extrema derecha. Están muy infiltrados. Insisto, desde Rusia hasta España. De hecho, en España hubo un movimiento, un partido político, en el cual había muchos neonazis que simpatizaban o empatizaban con Alexander Dugin. Increíble, ¿cómo puede ser esto? Si estos fueron a denazificar Ucrania, me estás diciendo que Alexander Dugin
tiene un ejército secreto en la sombra. ¿En Europa Occidental? Sí, sí. Tiene un ejército secreto. No es nuevo, no es nuevo. Ese ejército secreto, ese ejército que está en la sombra, no terminó en 1945 la Segunda Guerra Mundial. Esos grupos, pequeños grupos, algunos actúan en manadas, otros son lobos solitarios, o actúan como lobos solitarios, siempre pero contacto con la manada, están infiltrados en toda la sociedad occidental. Universidades, hospitales, en tribunales. Hay fiscales, hay jueces, hay abogados, hay gente, funcionarios en cualquier tipo de administración pública que son neonazis y están infiltrados. Su nombre no aparece en las, digamos, en los medios de comunicación, ni siquiera, digamos, la extrema izquierda que siempre va buscando neonazis por doquier, consigue localizarlo. Está muy bien infiltrado en todo el estamento de la sociedad. Y que empatizan con Alexander Dugin. Quizás haya ciertas diferencias, pero Alexander Dugin pues, es un personaje que es muy respetado entre muchos neonazis. Es lo que se llama como fascismo rojo. Como he dicho, en España hubo un partido político del cual se hablaba que era un partido neonazi. No era un partido neonazi, había neonazis. Y había neonazis infiltrados en ese partido, que tenían también su propia agenda. Pero es bastante irónico, ¿no? Que un personaje como Alexander Dugin se haya estado moviendo con neonazis por toda la Europa Occidental. Es Europa Occidental que él, personalmente, detesta. Curioso, ¿no? Esas grandes contradicciones, ¿no? Siempre. Bueno, vamos a continuar leyendo algunos extractos bastante interesantes. Para ir comprendiendo un poquito. A ver, hemos tenido un primer toque. Vamos a ver. Pactos militares. ¿Qué dice de los pactos militares Alexander Dugin en su proyecto Eurasia? El principal de los pactos es la alianza militar ruso-iraní. ¿Cómo? ¿Existe tal pacto? Sí, se ha conseguido, es un hecho real. Es un texto que estoy leyendo, está publicado en el año 2001. Y se pudo hacer realidad. Ese sueño del cual, ojo, el propio Brzezinski, uno de los tíos más listos, Estados Unidos, un auténtico experto en política internacional, geopolítica, un hombre que ahora se habla mucho, que siempre se hablaba, pero tampoco era lo que se llama realpolitik, decía que el mayor peligro que podía tener la hegemonía de Estados Unidos consistía en el triple eje, la triple entente, que sería Rusia, China e Irán. Hoy por hoy, esa, digamos, no vamos a hablar de alianza, pero sí que esas muy buenas relaciones existen. La peor pesadilla para Estados Unidos, para la hegemonía de Estados Unidos. Es verdad que desde el punto de vista individual de cada uno de estos países, ojo, ni los iraníes se fían mucho de los rusos, ni los rusos de los iraníes. Y 3/4 podemos decir de China sobre los rusos o los rusos sobre los chinos. Antagónico. Antagónico. Hay una buena relación porque interesa países totalitarios con una cierta defensa de sus propios valores que no quieren ser modificados por, digamos, el occidentalismo o el atlantismo. Pero hoy por hoy, esa relación, ese triángulo, existe. Desgraciadamente, en la práctica no se ha llegado a consumar del todo, lo cual podría dar auténtico terror a Estados Unidos.
¿Y por qué era tan interesante para Alexander Dugin esa alianza militar con Irán? Pues sencillamente porque iba a abrir el acceso a los mares cálidos, siempre buscando las salidas al mar. Una potencia terrestre que siempre ha buscado esa salida al mar. Ya lo consiguió con la conquista de Crimea, que pertenecía, ojo, Crimea pertenecía a los turcos, a los actuales turcos. Por entonces se hacían llamados otomanos. Estos son los turcos, sería la sociedad ya actual. Y otro de sus grandes sueños dorados era el mar Mediterráneo. Mar Mediterráneo, Siria. Y Siria le permitió precisamente uno de los grandes sueños de Rusia, de la Rusia de los zares, de la Rusia de Stalin, de la Rusia de Putin, que lo pudo hacer realidad. Aunque bueno, ahora mismo la cosa está un poco, como ya sabéis, un poco complicada, ¿no? Después de esa, digamos, muy buena maniobra, muy bien orquestada por Turquía y por Israel, ¿no? Que se han repartido ahí Siria, vamos, pero a base de bien, ¿no? En fin, Turquía también, al igual que Rusia, se ha dado cuenta que no tiene futuro en Europa y mira precisamente, mira hacia su entorno, ese entorno que repudiaba, siempre han repudiado los líderes turcos, ¿no? Con esa obsesión también, al igual que la Rusia de los zares, de convertirse o de ser parte de Europa, pero sin éxito. Ruso y turco en ese objetivo han fracasado. De ahí que haya también muy buenas relaciones, unas relaciones también muy a veces pues con una línea muy delgada, ¿eh? Que a veces pues se cruza en un sentido en otro y hay desconfianza, evidentemente, no hay que olvidarlo. Los turcos también tienen sus propios intereses, tienen su propia agenda, que muchas veces pues incluso tiene discrepancia con el resto de países miembros de la OTAN. Se decía lo siguiente, entre los países árabes, ojo, los pactos militares deben ser concretados con Irak, Siria y Libia. ¿Vais hilando? Irak, Siria, Libia. Y esto es algo que ya sabemos que, desde luego, en Libia están las tropas Wagner, los mercenarios, como le llaman los mercenarios Wagner, están por allí pululando. En Siria, como hemos hablado, Rusia tiene actualmente una base naval y una base aérea, que están un poco en el limbo, no se sabe muy bien si en algún momento pues el nuevo gobierno sirio pro turco y que necesita la bendición también de Israel, pues se pueden decidir darle una patadita en el culo. Es verdad que si os dais cuenta, fijaros como una potencia como Israel sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania nunca ha entrado. También porque ellos evidentemente aspiran lo mismo que los rusos, al igual que Rusia. La Rusia actual también tiene puesto punto de mira volver a recuperar los territorios que se perdieron tras la implosión de la Unión Soviética. Israel sueña con el gran Israel, al igual que Rusia con la gran Rusia. Y para eso, pues evidentemente necesitan los israelíes quitarse de en medio, como no, pues a los palestinos. Aunque es verdad que las relaciones de Israel con Rusia, anteriormente a la Unión Soviética, han sido muy buenas. Quizás, digamos, un poquito ásperas durante... Pero claro, no existía por aquel entonces realmente Israel como Estado. Fue durante la época de Stalin, antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, digamos, cuando Stalin llega al poder, se da cuenta que una de las grandes amenazas que tiene para él mantenerse en el poder es que el Partido Comunista Soviético estaba plagado de judíos. Bueno, de hecho, Lenin era judío. Karl Marx era judío. Me llama mucho la atención cuando se critica mucho a los judíos, gente de izquierda, y olvidan que Lenin o Marx eran judíos. Y bueno, si tienen que barrer por aquella época, pues para ellos eso de un Estado de Israel pues era seguramente, evidentemente, un sueño irrealizable, ¿no? Seguramente pues
había habido muchísimos coqueteos con Israel y puestos a escoger, primero escogerían evidentemente a los suyos. Pero Stalin pues se hizo unas ciertas purgas, no muy grandes realmente, pero sí hizo ciertas purgas entre aquellos judíos que podían ser realmente una amenaza. De hecho, Trotsky era judío también. Pero es que levantabas una piedra y te salían 40 o 50 comunistas, todos ellos judíos. De hecho, el comunismo y el capitalismo son una invención de los judíos. Lo lamento mucho, pero es la realidad. Adam Smith no inventó el capitalismo, ¿eh? De hecho, en su libro, digamos, en su texto sagrado, no menciona la palabra capitalismo en ningún momento. Ninguno. No es una invención de Adam Smith. Y bueno, pues dice, como mencionaba, relaciones con Irak, Siria y Libia. Continúa. El Europa Oriental es importante un pacto militar con la Serbia ortodoxa. Bueno, ya sabéis que Serbia es un aliado histórico de Rusia. Lamentablemente, cuando Estados Unidos decidió que había que desmembrar Yugoslavia, había que desmembrarla, el gran problema que se encontró Serbia es que no podía contar con el apoyo militar de Rusia. Rusia, evidentemente, ya implosionada, que débil, totalmente débil, y que no pudo ayudar a un aliado. Por mucho que protestara ante la ONU, lo que quisiera. De hecho, todavía recuerdo cuando en aquellos bombardeos de la OTAN sobre la capital serbia bombardearon la embajada de China. Y China, claro, por acá entonces era nada. Nadie pensaba que China iba a ser lo que hoy día. Hoy me hubiera gustado haber visto si serían capaces de bombardear, aunque ellos dijeran, fue por error. Claro que fue por error, claro, sí, normal. ¿Qué van a decir? China no tenía el poder ni de lejos que tiene actualmente. Y bueno, dice la Serbia ortodoxa y más allá de neutralizar, palabra neutralizar que me gusta mucho porque hay un canal, bueno, en castellano, es un canal que, bueno, lengua principal en inglés, pero está en versión castellano y que se hacen llamar neutralidad, ¿no? Algo de neutralidad. Bueno, de hecho yo estaba suscrito a dicho canal, sigo suscrito aunque llevo mucho tiempo sin ver ninguno de sus vídeos y que curiosamente siempre va a reparar Rusia. No sé, algo mal hará también Rusia, me imagino, ¿no? Ya que hablamos de neutralidad, porque habla de neutralidad y está criticando siempre a los países occidentales, pues neutralidad, ¿qué quieres que te diga? Quítate ese nombrecito, por favor. Y como decía, Serbia ortodoxa y más allá de neutralizar, o mejor todavía, de atraer al propio bando. No vamos a neutralizar, oye, vamos a atraer a Serbia hacia nosotros. A los países ortodoxos, no solamente Serbia, Bulgaria, Rumanía, Grecia, Macedonia, etcétera, etcétera. Países ortodoxos. Vemos ahí también uno de los pilares de lo que sería euroasianismo, que es ni más ni menos que, en este caso, mantener las tradiciones de la época de los zares. Yo me lo he dicho por activa por pasiva. Aquellas personas de izquierdas que creen que la Rusia actual tiene que ver algo con la Unión Soviética están, pero vamos, muy equivocadas de tú a tú. Lo que se pretende es recuperar la hegemonía de lo que fue en su época, en la época gloriosa de los zares, donde la Iglesia tenía un factor muy importante y Vladimir Putin lo vemos constantemente siempre arropándose de la jerarquía de la Iglesia ortodoxa rusa. Por otro lado, dice lo siguiente, favoreciendo su alejamiento de la OTAN. Es decir, Alexander Dugin lo que está diciendo, oye, los países ortodoxos, vamos a intentar que mantenga una postura neutral ante posibles roces entre Occidente y Rusia, o bien, si podemos, vamos a traérnoslo hacia nuestro bando. Y por otro lado, vamos a intentar crear fricciones dentro de la OTAN. La prueba la tenemos con Víctor Orbán, curiosamente. Que es, digamos, una quinta columna o un caballo de Troya dentro, no solamente de la OTAN, sino también de la Unión Europea.
Es más, en esta reunión que se ha celebrado este domingo en Londres, donde se han reunido pues todo el alto mandatario europeo con el amigo Zelensky, ¿quién se opone a que Ucrania pueda formar parte de la Unión Europea? ¿Quién se opone a que los países europeos sigan mandando dinerito o muestras de apoyo para mantener la guerra abierta? Hungría, la Hungría de Víctor Orbán. Bueno, vamos ya hilando un poquito todo esto. Y cómo realmente vamos viendo cómo un proyecto y un texto escrito en el 2001 poco a poco nos va dando a pincelar de lo que está pasando en el mundo actual. Por otro lado, es fundamental la alianza de Moscú con la India y China. Vaya, vaya, por aquel entonces ni siquiera existían los BRICS. Hay que ver cómo vamos hilando India y China. Junto con Brasil, y claro está, Rusia, pues los fundadores de eso que se llaman los BRICS. Esa organización, digamos, esa contraposición, aunque bueno, algunos países de China no lo ve desde ese punto de vista, pero sí Rusia, como digamos que es el adversario de la Unión Europea. De hecho, es muy llamativo. Fijaros, Trump, por ejemplo, ha criticado que muchas veces cuando escucho a canales de izquierda, gente simpatizante, prorrusos o comunistas, me llama mucha atención cuando critican al G7. Y me parece absurdo porque resulta que el G7 se amplió al G8. ¿Y quién era el octavo país miembro del G8? Esa ampliación del G7 creado por 7 potencias occidentales. ¿Quién era el octavo? Rusia, la Rusia de Vladimir Putin. De hecho, cuando se inicia la invasión de Ucrania, lo que hacen los países miembros del G es decir, mira, Rusia, queda fuera, te echamos. Y lo que era G7, que pasó a llamarse G8, volvió a llamarse G7. Entonces, no entiendo cómo alguien puede criticar, muchos critican al G7, cuando en ese G7 se llegó a ampliar con la entrada de Rusia. Rusia estaba con los países occidentales. Hasta ese 2022. En fin. No, parece que algunos no terminan de hilar, ¿no? Volvemos, así que alianzas militares con India y China. Bueno, se ha conseguido cierta alianza económica, ciertos tratados de defensa, aunque la alianza, evidentemente, eso todavía es un camino complicado. Más cuando hemos visto a Modi, el presidente de India, cómo se arrodillaba ahí lamiéndole los zapatos a Donald Trump, ¿no? En fin. Pero bueno, India y China también son dos países antagónicos entre ellos, que no hay que olvidarlo, ¿eh? En el 2020 hubo un rifirrafe fronterizo entre ambas fuerzas militares que, bueno, las fronteras se vigilan con tropas que no están armadas, con armas de fuego, y acabaron a trompazos allí, a puñetazos, y salieron mal parados los indios. Murieron unos cuantos soldados indios en aquella pelea. Claro, ¿quién se le ocurre meterse con los chinos? Que todos estos saben, o son maestros de Shaolin, saben Kung Fu, pues te mete una paliza y vamos. Y fue lo que le pasó al indio. Bueno, esto un poco con ironía, ¿no? Bueno, si bien dice, Alexander Dugin dice, esperar una estrecha relación geopolítica con China es muy poco probable. Es decir, que Alexander Dugin se da cuenta que con China eso va a ser muy, muy, muy complicado. Y esto, la gran culpa, viene de la época de Stalin. Cuando en aquella primera visita de Mao a Moscú, fue recibido no como el mandatario de la República Popular China, como si fuese aquello, pues, yo que sé, un simple funcionario chino. Con un total desprecio, haciéndole esperar durante varias horas, allí sentadico el poretillo, Mao, diciendo, madre mía, en China soy un dios y aquí llego aquí, yo que soy un fan de Stalin, y Stalin, que es mi dios, resulta que me está tratando a puntapié. Sí, bueno, ahí surgen las fricciones y la alianza entre dos países comunistas, en principio, como la Unión Soviética y China,
acaba saltando por los aires. De hecho, no hay que olvidar los incidentes lamentables que se produjeron durante la década 60, en el cual el ejército de la Unión Soviética y el chino se enfrentaron militarmente. Fue realmente, más que una guerra, fue unas escaramuzas militares, pero donde murieron muchísimos chinos. De hecho, las crónicas que cuentan los soldados rusos y oficiales en alguna de sus biografías, autobiografías, es precisamente que caían como chinches, pero daba igual los que matases, porque te aparecían el doble, y matabas ese doble y te aparecían 4 veces más. Lo cual me hacía llevar también a pensar pues en esas historias que también he leído de militares alemanes contando su vivencia en el frente del este, que por muchos rusos que mataran, muchos soviéticos, pues más venían, que destruían 50 carros de combate T-34, no pasaba nada. Habían destruido 50 y aparecía otros 100. Aquello era una auténtica locura, ¿no? Bueno, en fin. Por tanto, tiene muchísima razón. Yo, y esto me reafirmo, sigo diciendo, es totalmente imposible. Por ahí que Estados Unidos esté jugando una doble baraja. Es decir, por un lado podría venirle muy bien tentar a Rusia, que sería fantástico, para neutralizar a China. Que sería lo más lógico. Hoy día es lo más lógico. En su momento perdieron la oportunidad. Porque podría haber sido precisamente lo contrario, que Estados Unidos, y de hecho, no hay que olvidar el milagro económico chino. El milagro chino es gracias a los Estados Unidos, que empezó a meter miles y miles de millones de dólares en China para apoyar a Mao. Porque Mao temía a la Unión Soviética. Insisto, hubo un enfrentamiento militar. Pequeña escala, lo hubo. ¿Y por qué se tuvo que frenar esa digamos, escaramuzas iniciales? Porque la Unión Soviética advirtió a China que podría utilizar armas nucleares. Y China ahí dio un paso atrás. Madre mía. Uy, madre mía. ¿Y quién nos va a defender de los soviéticos? ¿Y quién estaba por allí? Pues mira, por allí estaba un tal Kissinger, como el que no quiere la cosa, que dijo, uy, estaba en Japón en aquel momento. Uy, que me han llegado noticias de que los chinos quieren hablar conmigo. ¿Vale? Uy, qué bien. Y ahí comienzan las relaciones. Y ahí ya empieza a hablarse de diplomacia, de alta diplomacia, entre China y Estados Unidos. Lo cual daría lugar a una alianza que evidentemente permitió a Estados Unidos pues convertir a China en su fábrica. Anda, que se hubieran sabido lo que se le iba a venir encima, luego se le revolvió. ¿Cómo hacen? Siempre es que donde se meten estos americanos se ponen a meter dinero y luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Luego le muerden la mano, ¿no? Que es algo muy típico, desgraciadamente, para estos americanos, ¿no? Que no terminan de aprender mucho la lección. Pero el milagro chino, detrás está Estados Unidos, y luego posteriormente empezaron a llegar las potencias europeas, frente con los alemanes, que vamos, toda su gran industria automovilística, pues prácticamente pues, se estaba creando allí un auténtico monopolio en China, donde fabricaban coches como churros, por 4 duros. 4 duros. Bueno, a ver, según Alexander Dugin, China, que considera que es muy poco posible que pueda haber una alianza militar con dicho país, porque considera que hay demasiadas contradicciones estratégicas, y muy posiblemente ante una situación crítica, China actuará de base costera del atlantismo. Es decir, que China, más que ponerse del lado ruso, podría tomar la iniciativa de apoyar a Estados Unidos. Vaya. Esto lo dice Alexander Dugin en su obra Proyecto Eurasia, Teoría y Praxis. No lo digo yo, 2001. Dice, es necesario apoyar activamente los procesos de fraccionamiento de la unidad de los países de la OTAN y contribuir a la neutralidad, que es lo que hablaba de ese canal al que yo sigo, seguía, que sigo soy suscriptor de su canal,
La neutralidad estratégica es de la región centroeuropea. Curiosamente estamos viendo en el centro de Europa países como la República Checa. Hoy, cómo empatiza con la causa rusa. Por no hablar de Hungría. Por no hablar de Alternativa por Alemania, ese partido de extrema derecha que es liderado por una señora que mantiene una relación con otra mujer de color y... En fin, nos callamos. Pero estoy viendo realmente bastante interesante todo lo que va diciendo. Para nosotros, los eurosionistas de Occidente, es el reino del anticristo, el lugar maldito. ¿Vais tomando? Esto es bastante interesante, ¿no? Porque Ronald Reagan consideraba a la Unión Soviética el imperio del mal. Sí, el imperio del mal era el calificativo que le dio Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos. Del cual siente cierta gran simpatía Donald Trump. A diferencia de los simples comunistas, un poco de desprecio a los comunistas, a la vieja escuela, y nacionalistas, comprendemos perfectamente que Rusia no puede por sí sola hacer frente al proceso de globalización. Es decir, necesita otro aliado. Necesita aliados. De ahí que mire pues, a los países que tienen una unidad religiosa o étnica con Rusia, es decir, los pueblos eslavos, que tienen una religión no protestante, no católica, sino ortodoxa. Sigue diciendo, en Europa Rusia se siente cercana a la socialdemocracia, hacia los partidos de izquierda, ya dice mucho. Desde una perspectiva a corto plazo, la propia China puede ser considerada como una aliada táctica para Rusia, pero a largo plazo, China parece incapaz de asumir una función euroasianista seria. Sin hablar de una función mundial. ¿Hay para qué contar? Los chinos no podemos contar con ellos. Más allá de que nos puedan venir bien en el corto plazo. Pero olvidémonos que nuestro proyecto China más bien habría que invadirla y anexionársela a la Federación Rusa. Bueno, en fin. ¿Sabéis que el interior de China, lejos de la costa desarrollada, vive una masa enorme de pobres desgraciados? Que para sobrevivir rascan con palos en el fondo de la ciénaga, en busca de pájaros muertos. ¿Qué puede ganar Rusia de China al margen de una masa hambrienta? Claro, 2001 todavía China no es la China actual. Aunque evidentemente, eso sí es cierto, todavía hay amplia parte de China donde su población vive en una situación bastante lamentable económicamente. Una relación excesivamente estrecha con China podría ser peligrosa para nosotros. ¿Veis? Ir hilando. Bueno, ir hilando un poquito lo que está sucediendo en estos 3 años que llevamos de conflicto en Ucrania. Bueno, pues hasta aquí un poquito pues para hablar de ese proyecto Eurasianismo de Alexander Dugin y para que podáis comprender realmente que las cosas no surgen por casualidad, sino que siempre hay un proyecto, un trabajo de muchos años, encubierto, que va calando, que se va infiltrando en las diferentes sociedades. Así que amigo, amiga, un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!